Muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores diputados. Me siento muy honrado de poder estar aquí hoy en el Congreso, en esta comisión. Sé que estoy bastante acostumbrado a hablar en público, pero de verdad que me produce cierto nervio y mucho respeto poder hacerlo aquí en el Parlamento, por lo que representa esta Cámara y por lo que representan todos ustedes. Les agradezco por eso muchísimo esta invitación. Les quiero recordar, en primer lugar, qué es lo que dice nuestra Constitución sobre la libertad de prensa. Está en el artículo 20, punto D, que protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Comunicar o recibir, las dos cosas. Fíjense que es un derecho doble y que, por tanto, nos afecta a todos, no solamente a los periodistas, que somos los que comunicamos libremente, sino también el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Lamentablemente, creo que en esta segunda parte del derecho, la parte de recibir información veraz, está hoy en riesgo, no solamente en España, sino lamentablemente en todo el mundo. Sin lugar a dudas, la llegada de Internet ha supuesto más buenas noticias que malas. Ha sido algo tremendamente positivo para la sociedad, pero al mismo tiempo, en todo el mundo, ha generado un aumento de la desinformación. Es contraintuitivo, pero es así. La llegada de la mejor herramienta jamás creada, inventada por el ser humano para difundir información, también se ha convertido en un multiplicador de las mentiras, de los bulos, de las teorías de la conspiración, y ha provocado que una parte de la sociedad, no toda, solo una parte, esté hoy peor informada de lo que estaba hace 20 años. Hay, por ejemplo, un ejemplo que para mí es especialmente desconcertante. Si pudiéramos hacer un gráfico, si tuviéramos los datos, del número de personas a lo largo de la historia que desde la Edad Media creen que la Tierra es plana hasta hoy, probablemente sería un gráfico descendente año tras año, siglo tras siglo, que bajaría, que siguió bajando con la llegada de la imprenta, que siguió bajando con la llegada de la televisión, de la radio, y que de repente ha empezado a repuntar con la llegada de Internet. Pongo este ejemplo que es extremo, un ejemplo extremo de desinformación, porque es probablemente el más claro. Nadie podía imaginar que el terraplanismo pudiera resucitar en el siglo XXI, 500 años después de Magallanes y Elcano, 400 años después de Galileo. Pero lo mismo nos pasa con las vacunas, con quienes desconfían de ellas a pesar de todas las evidencias que demuestran que han sido claves para poder erradicar enfermedades que acompañaban al ser humano durante toda su historia. O quienes creen que la crisis climática no tiene un origen en la acción del hombre, como dicen todas las evidencias científicas. O quienes defienden que ni siquiera el aumento de la temperatura esté ocurriendo, a pesar de lo que dicen los datos y lo que vemos todos nosotros en nuestras calles, en nuestras ciudades, casi cada verano. En Estados Unidos hay una parte no desdeñable de la población, según las encuestas, que cree que el gobierno y los medios de comunicación están controlados por una sociedad secreta de adoradores del diablo. O que cree que la pandemia del COVID fue provocada deliberadamente por las élites globales. La llegada de la imprenta fue clave para el desarrollo científico y social, para la ilustración, para traer luz y conocimiento a la humanidad. Es evidente que Internet trae impactos tan positivos o más, como los que en su momento fue la imprenta. Pero ¿por qué en el momento de la historia, donde la humanidad logra al fin una herramienta ilimitada y gratuita para acceder a bases de datos, a información sólida, de calidad, por qué en este momento es cuando las mentiras, la superstición, la desinformación, la manipulación o la irracionalidad prosperan? Hay una parte que tiene que ver con la alfabetización digital, que ha avanzado mucho más rápido que la alfabetización mediática. Por explicar el concepto, es mucho más fácil manejar un teléfono móvil que distinguir un bulo que te llega por WhatsApp. Hay otra parte que tiene que ver con las redes sociales, lo ha comentado el presidente en la exposición inicial y probablemente lo repitan todos los expertos. Los algoritmos de recomendación que usan estas redes para generar atención son muy eficaces a la hora de captar el tiempo de sus usuarios y a partir de ese tiempo generar ingresos publicitarios y rentabilidad para sus propietarios. Pero esos algoritmos que le dan a cada uno solo la noticia que quiere leer, sean ciertas o no, provocan una fragmentación del espacio informativo, de la realidad compartida, que lleva a la división de la sociedad. Hoy el principal factor que decide la audiencia de muchísimos medios de comunicación y a través de esa audiencia su rentabilidad, su financiación por la publicidad, depende de algoritmos que en ocasiones recompensan el mal periodismo. Más del 80% del tráfico de muchos medios digitales depende directamente de las plataformas, donde muchas veces prima la espectacularidad, las medias verdades, el sensacionalismo sobre el derecho a la información. Las plataformas no se ocupan del derecho constitucional, esa es responsabilidad de ustedes.
Se da además una curiosa situación. Los directores de periódico como yo somos responsables de cada noticia que publicamos, incluso penalmente. Judicialmente asumimos toda la responsabilidad. Pero nadie se hace responsable de lo que las redes sociales y las plataformas difunden. Y eso permite que algunos pseudomedios, que en muchas ocasiones no tienen siquiera identificados quiénes son sus propietarios, sus editores, su director, multipliquen las mentiras, los bulos o las infamias sin que absolutamente nadie se haga responsable de ellas, ni los que la crean ni los que las difunden a través de la amplificación en redes. Hace unos años me vi inmerso en un proceso judicial contra uno de estos pseudomedios que publicó una columna bastante grave sobre mí, inventándose incluso unas declaraciones que nunca había pronunciado. Gané ese juicio, pero no sirvió absolutamente para nada. El responsable de ese pasquín era insolvente, estaba en paradero desconocido y no se presentó en el juzgado. Solo logré llevar a juicio a la persona que aparecía como titular del dominio, que era su expareja, que cometió el error de firmar ella en su lugar. No recuperé ni siquiera las costas de los abogados. Aquel pseudomedio no logró su audiencia en solitario. Eso no hubiese existido sin la capacidad que tienen las plataformas digitales para multiplicar este tipo de mentiras sin ninguna responsabilidad. Pongo este ejemplo para explicar el problema, pero las víctimas de ese tipo de falso periodismo no son solo las personas afectadas, en muchos casos políticos, en algunos casos periodistas también, cualquier persona conocida. También son los principales perjudicados las personas que se creen estas mentiras. Muchas de estas personas en nuestra sociedad están inermes ante la propaganda digital y esto está provocando problemas para la democracia en todo el mundo. Son problemas de los que ustedes, independientemente de su ideología, no deberían desentenderse. Recibir información veraz es un derecho constitucional y de él depende en gran medida buena parte de los demás derechos y libertades. La información es un bien público tan imprescindible para un país democrático como el sistema de partidos, como la salud pública, como la educación o como la seguridad nacional. De los 5 que he citado, la información es el único bien público del que el Estado se desentiende en gran medida. Existe una intervención estatal clara para proteger la educación o la salud. Hay tantas opciones políticas como identidades en la sociedad, pero existe una voluntad inequívoca de tener un sistema de partidos robusto y plural. El Estado también se involucra en su financiación. También es el Estado el que se responsabiliza de que todos los actores de la seguridad nacional actúen coordinados entre sí para, en última instancia, protegernos de un eventual ataque. Y como demuestran los acontecimientos de las últimas décadas en todo el mundo, tener un ecosistema informativo sano, plural, comprometido con la veracidad, no es menos importante para la seguridad de un país y la prosperidad que sus Fuerzas Armadas. Y aquí llegamos al tema más delicado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes, el Poder Legislativo, para mejorar la calidad e independencia de la prensa en España? ¿Y qué pueden hacer para garantizar el derecho a la información? ¿Y cómo se puede proteger ese derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sin poner en riesgo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que son derechos tan importantes como este? Este fin de semana en el diario.es publicamos una interesante entrevista con Rasmus Nielsen, que es el director del Instituto Reuters, que es una institución de la Universidad de Oxford. Nielsen es uno de los mayores expertos mundiales en desinformación y en periodismo. En esa entrevista decía algo interesante que comparto al 100% y que les quiero leer. Decía Nielsen: es muy peligroso recurrir a algún tipo de intervención directa. Es muy difícil definir la desinformación de una manera que pueda ser codificada por la ley. Es muy peligroso empoderar a los gobiernos para que sean árbitros de la verdad. Pero eso no significa que los gobiernos, y añado yo los parlamentos, no puedan hacer nada. Dice Nielsen también, pueden apoyar a los medios independientes, pueden respaldar la verificación independiente de los hechos, pueden apoyar a los medios de comunicación públicos para que sean genuinamente independientes, pueden garantizar una mayor transparencia y acceso a los datos de las plataformas digitales para que accedan a ellos los investigadores, o pueden invertir en alfabetización mediática, lo que comentaba yo antes, de ayudar a entender a los ciudadanos, empezando por las escuelas, cómo diferenciar un bulo de una noticia, que hay herramientas para hacerlo. Hace pocos meses, el Parlamento Europeo aprobó por una mayoría abrumadora, 464 votos a favor, 82 en contra, 65 abstenciones, la Ley de Libertad de Medios de Comunicación. Imagino que lo han leído, pero les recomiendo, si no, su lectura, porque es un texto muy interesante que va a entrar en vigor en España en agosto de 2025, en España y en toda Europa. No es una directiva que haya que aplicar, es una ley que va a entrar en vigor, que está en vigor ya y que tiene un periodo de carencia que entra en vigor el año que viene. Personalmente creo que va en la buena dirección. No hay absolutamente nada en esa ley, nada, que se pueda interpretar como una amenaza para la libertad de prensa o para la libertad de expresión.
Más bien al contrario. Blinda algunos de los derechos fundamentales de mi profesión, del periodismo, como el derecho a proteger la identidad de nuestras fuentes o nuestras comunicaciones, blinda a los periodistas, prohíbe expresamente a los gobiernos espiar a los periodistas, algo que lamentablemente es una amenaza en algunos países europeos, y también obliga a los gobiernos, algo que creo que es imprescindible, que es que sean más rigurosos y transparentes con el reparto de la publicidad institucional, que no se pueda repartir por afinidad política, como lamentablemente en demasiadas ocasiones ocurre. Pero esa ley también establece obligaciones para los medios, para los diarios como el diario.es. Nos obliga a ser más transparentes, a detallar el nombre de nuestros accionistas, de quiénes son los dueños, de esa manera que la sociedad conozca si hay un posible conflicto de intereses entre alguno de esos dueños y las noticias que contamos. Y nos obliga también a desvelar anualmente los ingresos de publicidad institucional de las administraciones públicas. Nosotros en el diario.es estos datos hace mucho tiempo que los cumplimos. Anualmente publicamos nuestras cuentas. Este fin de semana, si alguien tiene curiosidad, están en nuestra web. Hemos publicado los ingresos del diario.es del último año fiscal, 2023. Detallamos incluso la publicidad institucional que recibimos. No tenemos ningún problema en ello. Contamos las cifras completas. Lo que recibimos del Gobierno central y lo que recibimos del resto de las administraciones públicas. Incluyo aquí también, y creo que es importante, las empresas públicas, no solamente las campañas de publicidad institucional. Están todos los datos publicados. Y esta ley, que les digo, también establece algún requisito más. También obliga a cada país de la Unión Europea, también a España, a crear un organismo regulador independiente para los medios de comunicación. En España es posible que vaya a ser la CNMC, aunque todavía no está decidido al 100%. Ese regulador no se va a dedicar a decir que una noticia es cierta o que es falsa, ni a fiscalizar directamente a ningún medio de comunicación. No va a ser esa su función y creo que es una buena noticia que no sea así. Pero sí tendrá algunas labores importantes. Lo primero, tendrá que evaluar el nivel de concentración de los medios de comunicación en España y cada regulador en su país, para decidir si están en pocas manos y eso pone en riesgo la pluralidad informativa. Lo segundo, tendrá que vigilar el gasto en publicidad institucional de todas las administraciones españolas. Tendrá que hacer un informe anual detallando si se cumplen unas buenas prácticas y si se cumple con la legislación que va a obligar no solo a los medios, sino también a los gobiernos nacionales, al Gobierno nacional, a las administraciones locales y autonómicas, a detallar entre qué medios se reparte esa publicidad. Y luego tendrá también que crear una base de datos pública accesible a todos los ciudadanos, que será una especie de censo de medios de comunicación. Y aquí llegamos a una pregunta también delicada: ¿qué es un medio de comunicación? Hasta hace unos años esta pregunta era pacífica. Todas las categorías eran bastante claras. Sabíamos lo que era una televisión, lo que era una radio, lo que era un periódico, lo que era una revista. También sabíamos qué cosas no lo eran. Las tres categorías, prensa, radio, televisión, eran bastante claras y cada una de ellas tenía pues su especialidad, prensa económica, deportiva, información general, su ámbito de difusión, local, nacional, regional, y también, en el caso de la prensa, su periodicidad, si eran diarios o eran revistas. Había una barrera de entrada, una licencia pública para la televisión, una licencia pública para la radio y, en el caso de la prensa, una inversión industrial muy importante, muy onerosa, especialmente para los diarios. Publicar un diario todos los días era algo que no estaba al acceso de todo el mundo. Por eso el número de medios era muy limitado. Hoy hemos pasado a un mundo en el que esta clasificación ha saltado por los aires, especialmente en el caso de la prensa. Las radios más escuchadas siguen estando en la FM, aunque los podcasts tengan cada vez más importancia. Las televisiones más vistas son las de la TDT y están bastante reguladas, aunque sean pujantes los streamers. Pero con la prensa escrita, hace ya años que todos los diarios somos fundamentalmente medios digitales, porque es en Internet donde logramos nuestros lectores, incluso los que mantienen ediciones en papel. Los diarios impresos son hoy, en este soporte, irrelevantes. En este soporte, matizo bien. El periódico que más vende en España hoy no llega a los 50.000 ejemplares de media. Hace 20 años rozaban el 500.000. La audiencia digital, mientras tanto, de los periódicos que mantienen edición impresa y de los nuevos periódicos digitales, es mayor de lo que nunca fue en la historia de la audiencia de papel. Hoy en España hay varios periódicos que tenemos más de 1 millón de lectores al día. Mucho más de lo que vendió jamás los periódicos en su edición impresa. El diario.es, por ejemplo, cada día lo leen 1,5 millones de personas. La categoría prensa se ha roto por la aparición de nuevos medios digitales
con más audiencia y relevancia que algunos periódicos impresos, y también por la llegada de cientos de pseudomedios, páginas web que simulan ser un periódico cuando realmente no lo son. Una de las claves para luchar contra la desinformación está precisamente ahí, en recuperar unas categorías claras, en que permitan diferenciar lo que son medios de comunicación de lo que no lo son. Y es un debate práctico, no es un debate teórico, que está provocando ya problemas muy concretos. Les voy a citar tres. Uno lo conoce muy bien en este Congreso. Muchas instituciones tienen problemas con las acreditaciones de los periodistas. Al no existir una frontera clara entre los medios y lo que no lo son, no se puede vetar la presencia en las ruedas de prensa de personas que están directamente implicadas en la política, vinculadas a la política y no al periodismo, y que, por tanto, no deberían tener esa función. Es un problema real que, como saben, está ocurriendo en el Congreso de los Diputados y que ha provocado una denuncia y una protesta formal de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. El segundo problema. Las plataformas digitales, fundamentalmente Google, pero no solo, sufren el problema de que tampoco pueden dejar o incluir de manera clara y decidir qué entra y qué no entra, no ya en las búsquedas, sino en la multiplicación de las audiencias a través de herramientas como Google Discover. Hay países como Francia donde existe un censo público, pacífico, que nadie discute, donde está claro quiénes son los periódicos y, por tanto, Google y las demás plataformas lo tienen mucho más sencillo para decidir esto yo lo puedo amplificar y esto no. Pero en España esto no existe. Y lo mismo ocurre con la publicidad institucional. Existen presupuestos para prensa, para radio, para televisión y para Internet. Pero la categoría de prensa se ha quedado obsoleta, porque el papel hoy tiene una audiencia muy, muy inferior a la que fue. Y en la categoría de Internet se ha creado un cajón desastre, donde te caben plataformas digitales, TikTok, medios y pseudomedios también. Hay maneras de decidir qué es un medio y qué no lo es sin caer en la arbitrariedad, a través de criterios claros y objetivos. Y la propia ley europea ya establece algunos de ellos. Es algo que es pacífico allí. Donde en el artículo 18 define cuáles son los requisitos que tendrán que cumplir las plataformas digitales a la hora de amplificar a los medios de comunicación o poder quitarlos de ahí. O poder decidir, esta página web no puede estar en este club donde están los medios de comunicación. Entre otras cuestiones, la ley europea pide estos tres mínimos. Primero, que sean independientes de partidos políticos o de terceros países. Segundo, que estén sujetos a normas editoriales bajo la supervisión de alguna entidad externa independiente o un mecanismo de autorregulación. Hay varios que ya existen en Europa y en España. En Europa tenemos la Trust Initiative o la Journalist Trust Initiative, que es de periodistas de Reporteros Sin Fronteras. Nosotros estamos adheridos a ella. En España existe el Código Deontológico de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, que también tiene una comisión de quejas que emite dictámenes no vinculantes, pero sí morales, en el sentido de que te dice esto ha sido una mala práctica o esto no lo ha sido, y que es algo, creo que pacífico entre los medios de comunicación. Y el tercer requisito que pide la ley europea es que ofrezcan contenidos elaborados por una inteligencia artificial sin intervención humana. Esto, que parece ciencia ficción, es un problema real. Gran parte del periodismo chatarra que existe, que se hace para los buscadores, se hace ya con IAs. Y que genera en muchos casos desinformación, porque la IA es muy hábil a la hora de emular una redacción hecha por un humano, pero muchas veces incluye datos falsos, en muchísimas ocasiones. Yo a estos tres requisitos de la ley europea añadiría tres más que también creo que deberían ser pacíficos. El primero, que un medio de comunicación tiene que tener periodistas en nómina. Parece una perogrullada, pero hay una infinidad de pseudomedios que no tienen un solo periodista, ni uno solo. Segundo requisito, que sea transparente en su financiación, no solamente en los ingresos públicos o en la propiedad, en más datos. Que cuente a la sociedad, a sus lectores, cómo se financia y cuáles son sus ingresos y gastos. Igual que lo hacen un montón de empresas o organizaciones, los partidos es un ejemplo, que están sometidas a una mayor vigilancia porque tienen una mayor importancia en el sistema de libertades y derechos. Y en el caso de la prensa escrita, y lo acoto a la prensa escrita, creo que también tiene que tener una comunidad de lectores real. Una comunidad que esté mínimamente implicada en su financiación. En todo el mundo hay un indicador de calidad, de prensa de calidad, me refiero a la prensa escrita, que es los suscriptores. Que tenga suscriptores. Que se ha convertido en todo el mundo en un indicador pacífico para diferenciar a la prensa escrita de calidad de la que no lo es. En resumen, yo creo que no hay periodismo sin periodistas, que no hay periodismo sin transparencia y que tampoco hay periodismo sin lectores. No creo que ninguno de estos tres requisitos que planteo, o los que plantea la ley europea, sean amenaza alguna para los verdaderos medios de comunicación, independientemente de su línea editorial.
Ojo, esto no significa que las páginas web que no cumplan con esto tengan que ser censuradas o borradas. No hablamos de otra cosa. Lo que dice la ley europea es que estas páginas no tienen que ser amplificadas en las plataformas. Y yo añado, no deberían tampoco recibir dinero público y tampoco deberían poder acreditar a periodistas ante las instituciones si no cumplen con unos requisitos mínimos. Pero, por supuesto, pueden emitir información. Soy consciente de que aplicar estos requisitos no soluciona de un plumazo el problema que está planteado. Habrá medios infames que no cumplan con muchísimos criterios éticos o deontológicos, pero que pasen este filtro. Pero creo que es deseable este problema al contrario. Crear unos requisitos tan exigentes que pongan en riesgo la libertad de prensa y expresión. Como dicen en Derecho, es mejor que 10 culpables escapen a que un inocente sufra. Ninguna regulación tampoco por sí misma, ninguna ley de prensa, arreglará por completo el problema. El delito fiscal hace mucho tiempo que está en el Código Penal y sigue existiendo el fraude. Igual que existe el homicidio, a pesar de que es un delito o un pecado desde hace siglos. Lo que no tiene un pase es la situación española. La ley de prensa que está aún en vigor hoy es de 1966. Está firmada por Francisco Franco, ese conocido defensor de las libertades públicas. Y es una norma que no solo nos avergüenza como país democrático, sino que se ha quedado tremendamente obsoleta. No es que sea previa a la llegada de Internet, es que es previa a la llegada a España de la televisión a color. Lo mismo ocurre con otras regulaciones. La Ley de Protección del Derecho al Honor es del 82. La ley que regula el derecho a rectificación del 84. Todas ellas necesitan una actualización por un motivo evidente. Ninguna de ellas contemplaba la llegada de Internet y lo que supone. Ninguna de ellas. Les reconozco que en mi profesión, el periodismo, hay un enorme miedo a cualquier regulación. Buena parte de la prensa, lo escribí en un reciente artículo, ha asumido la libertad de expresión y de prensa como un absoluto, imposible de regular sin cercenar ese derecho, como si la libertad de circulación estuviera amenazada porque existen las multas de tráfico, los alcoholímetros y los límites de velocidad. Yo creo que es justo al contrario. Hace falta una regulación de la prensa precisamente para proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, porque una parte de lo que aparenta ser periodismo y no lo es, se ha convertido en una industria contaminante que está intoxicando a la sociedad. Muchísimas gracias. Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Gracias al compareciente por compartir su análisis sobre el fenómeno de la desinformación. En primer lugar, quiero señalar que en Vox nos preocupa el fenómeno de desinformación porque aspiramos a que España sea un gran país y creemos que para lograrlo es necesario que la sociedad esté unida. Y precisamente lo que provoca el fenómeno de la desinformación, sobre todo la desinformación política, es que la sociedad cada vez esté más dividida y enfrentada. Y cabe preguntarse de dónde procede esa desinformación. Porque muchas veces se señala, se pone el foco sobre las redes sociales, usted lo ha hecho. Sin embargo, pocas veces se pone el foco sobre los medios de comunicación. Y lo que hemos visto en los últimos años es cómo el origen de esa desinformación muchas veces procede del poder político y luego los medios de comunicación, algunos de ellos, difunden esa desinformación que ha sido originada por el poder político. Lo hemos visto en España, hay varios casos, por ejemplo, en Cataluña, durante muchos años, la élite separatista difundió la propaganda de que España robaba a los catalanes. Y esa élite política contaba con medios de comunicación para difundir esa desinformación. Entre otros medios, la TV3, que además da la casualidad que es un medio público financiado por los mismos españoles que después decían los catalanes, los separatistas catalanes, que les robaba. En el País Vasco pasaba algo parecido. El separatismo vasco y ETA contaban también con un medio de comunicación, contaban con Gara, para difundir e incluso para justificar la actividad armada de la banda terrorista ETA. Salvando las distancias y de una manera más reciente, hemos visto cómo durante la pandemia muchos medios de comunicación difundían o hablaban de las informaciones que lanzaba el Gobierno sobre la pandemia, sobre las consecuencias que podría tener la pandemia para nuestro país. Vimos cómo desde los medios de comunicación primero se decía que no había que preocuparse por la pandemia, como decía el Gobierno y como se decía desde el Ministerio de Sanidad. Usted, por ejemplo, en una tertulia dijo que el COVID se iba a pasar como una gripe, una semana en casa con ibuprofeno. No es algo de lo que alguien se deba preocupar. Es una afirmación que realizó usted durante una tertulia.
Y durante la pandemia, además, los medios de comunicación, las principales cabeceras de nuestro país, publicaron una propaganda del Gobierno en todas sus portadas que decía que de la pandemia íbamos a salir más fuertes, cuando la realidad es que miles de personas estaban muriendo y miles de empresas estaban cerrando. Da la sensación que muchas veces los periodistas escriben no para los ciudadanos, sino para los políticos o para el poder político. En la primera sesión que tuvimos en esta comparecencia tuvimos a la directora de contenidos de la cadena SER, Montserrat Domínguez, que nos confesó que a la hora de hacer periodismo ellos tienen un sesgo ideológico, algo que entendemos que un medio pueda tener un sesgo ideológico en sus editoriales. Entendemos que puedan tener matices a la hora de transmitir la realidad. Pero lo que vemos, lo que detectamos es que desde muchos medios de comunicación se da un paso más allá y no son matices, sino que directamente se lanzan noticias falsas y también se oculta una realidad a los españoles. Yo tengo aquí una fotografía, no sé si usted conoce a este señor, se llama David, tenía 38 años y hace unos días defendió a su mujer y a una niña de 14 años de las agresiones verbales y del acoso de 3 magrebíes. David, este fin de semana, estaba en su trabajo y recibió la visita de esos 3 magrebíes. Le asesinaron. Le asesinaron con bates de béisbol, le pegaron una paliza. Dejó a su mujer y a su hijo sin marido y sin padre. Ustedes, en su medio de comunicación, este es el diario, la portada de hoy, no aparece su rostro. Ayer tampoco. Nos metemos en la edición de la Comunidad Valenciana y tampoco. No aparece su rostro. Da la sensación de que en estos momentos los medios de comunicación están ocultando una parte de la realidad que están sufriendo los españoles. De siempre el poder político ha cometido abusos y los medios de comunicación se encargaban de defender a los ciudadanos de esos abusos y de esas mentiras del poder político. Se decía que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Pues en estos momentos los españoles están sufriendo un abuso que son las leyes que provocan el efecto llamada, que provocan la entrada de miles de personas sin ningún control, y eso está provocando que los españoles estén viendo cómo se les reduce su derecho a la vida, su derecho a la propiedad, su derecho a la tranquilidad, su derecho a la seguridad. Y se ve cómo en algunos medios de comunicación no están defendiendo a los ciudadanos de ese abuso político que se está cometiendo contra ellos. Este es un caso, es un ejemplo que hemos visto recientemente, pero vemos cómo desde su medio de comunicación hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda. Cuando el agresor es una persona que procede de otro país, que ha sido importada desde otros países y comete estos abusos contra los españoles, no aparece o no se le da la importancia que se merece. Y bueno, para preguntar, quería que usted nos contase o que hiciese énfasis en cómo esos medios de comunicación pueden volver a defender a los ciudadanos. Si considera usted que desde esos medios de comunicación se está provocando una desinformación, cómo atajarla, cómo solucionarla y también que nos contase, ha citado usted la publicidad institucional, si en algunos casos esa publicidad institucional es la que provoca que el periodismo, que los medios de comunicación defiendan más al poder político que a los ciudadanos. Gracias, señor Zabala.